Hola a todos, mi nombre es Luis Raúl Rodríguez Oconitrillo. Soy ingeniero y doctorando en Ciencias de la Computación e Informática con enfoque en Inteligencia Artificial, profesor de la Universidad de Costa Rica y profesor de la Universidad Técnica Nacional de dicho país. Abogado litigante con enfoque en penal, delitos informáticos y familia. Quisiera agradecer al doctor Federico Bueno de Mata de la Universidad de Salamanca en España por la invitación para participar en el 9º Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías FODERTICS. Mi tema de investigación es la representación del conocimiento, un novedoso método para procesar la interpretación y valoración de hechos y pruebas que hace un juez en el análisis de casos jurídicos. Hablaremos un poco sobre el problema tecnológico abierto planteado en el 2016 por investigadores como Kevin Ashley, Ronald Lewis, entre otros. Este último en especial lo plantea como un reto a la inteligencia artificial en las próximas décadas. Hablaremos de cómo tratamos dicho problema para poder brindar una posible solución usando nuestro método y una herramienta tecnológica que lo implemente. Esta presentación debería ser un taller de 30 minutos, explicado con la herramienta que he desarrollado. Sin embargo, debido al coronavirus, se tuvo que adaptar para el propósito de este video. Comencemos. Mi tema de investigación que mencioné anteriormente se relaciona con inteligencia artificial explicable, es decir, Explainable Artificial Intelligence. Esto se refiere a métodos y técnicas especiales en la aplicación de tecnologías de Machine Learning, de tal forma que los resultados obtenidos puedan ser entendidos por expertos humanos. Pero en el caso especial del derecho, yo agrego que es necesario incorporar una forma en que una persona, en mi caso de investigación el juez, pueda verificar y entender cómo la máquina procesa la información que necesita analizar sobre el fondo de un caso jurídico con el cual trabaja. Esto entra en oposición con el concepto de caja negra. Actualmente muchos diseñadores de inteligencia artificial no pueden explicar por qué una determinada inteligencia llega a la decisión específica a la que llega. Esto se relaciona con la implementación del derecho social sobre el deber de dar explicaciones. Esto no quiere decir que los actuales métodos y técnicas de Machine Learning sean inadecuadas. Todo lo contrario, han servido de mucho para solucionar diversos problemas del ser humano. Sin embargo, la próxima evolución tecnológica necesaria en muchos campos de investigación, por ejemplo el derecho, necesita de métodos y herramientas como la que propongo para dar explicación sobre la información que procesa para apoyar a los jueces a tomar decisiones. Para apoyar a los jueces en la toma de decisiones cuando hace el análisis del fondo de un asunto, se necesita enfocarse en la interpretación que hace de los hechos y valoración de las pruebas para obtener los hechos probados. Es así que para procesar información jurídica utilizando técnicas de Machine Learning, actualmente me encuentro colaborando en el grupo de investigación VISIT de la Universidad de Salamanca, precisamente en temas relativos con inteligencia artificial explicable. Para entender el estado del arte y proyectarse al futuro, es necesario comprender un poco de información del pasado. En 1949, el investigador Lee Lowinger publica un artículo llamado Jurimetría del próximo paso. Lowinger era el director de la División Antitrust de los Estados Unidos que se dedicaba a controlar las actividades monopólicas de las empresas. A través del uso de leyes antimonopólicas, el investigador Lowinger lo que trató fue de entender cómo los jueces aplicaban las leyes y encontró que básicamente actuaban ex post facto, es decir, una vez que los hechos han pasado. Y por lo tanto, necesitó buscar si existían patrones sobre la forma en que una empresa adquiría a la otra, con el propósito de que en esa época buscaban incrementar su participación en el mercado. Lo que encontró fue un patrón de adquisición de las empresas y que era considerado por los jueces como una acción monopólica y por lo tanto dicha acción debería de ser revertida. Entonces, a partir de ello, nace el cuestionamiento que da pie a la jurimetría. El trabajo de Lee Lowinger es retomado en 1969 por Hans Bethe y él se enfoca en 3 puntos. ¿Qué tipo de modelos lógicos se pueden aplicar a las decisiones legales de los jueces? 2, ¿qué tipo de actividades jurídicas se pueden utilizar para editar documentos de forma computacional? Y 3, ¿qué tipo de funciones programadas computacionalmente se pueden utilizar para predecir resoluciones de los jueces?
En 1970 se da en Europa dos tipos de tendencia, unas personas que se orientan a estudiar la parte filosófica del derecho usando la computación y la otra parte que utiliza la computación como un medio para lograr un fin jurídico. En 1996 Mario Lozano cambia o trata de cambiar el término jurimetría por el término ius cibernética que él considera que era más apropiado. Luego, en 1990 se dan cierto tipo de investigaciones como las de Kevin Ashley, que trata razonamientos basados en casos para estudiar las leyes de propiedad intelectual en Estados Unidos. Y luego, a partir del 2012, se dan una serie de investigaciones que tratan de recopilar todo el material de inteligencia artificial aplicada a las leyes de los 50 investigaciones más importantes, y es por eso que más de 20 autores son recopilados en una edición que trata diferentes temas que a continuación explicaré. Estas investigaciones tratan temas como procesamiento natural del lenguaje, en este caso es el legal, modelos epistémicos que se basan en el estudio del conocimiento de las leyes y las normas, clasificación y manipulación de información sobre principios legales, modelos de argumentación jurídica, tipos de razonamiento legal, tipos de manipulación de conceptos legales utilizando lógica de predicados, que es lógica de segundo orden, modelos basados en casos y reglas. Estos son llamados razonamiento basado en casos y razonamiento basado en reglas o reglas de producción. Se dan también estudios sobre burden of proof o carga de la prueba relacionada a los argumentos, utilización de gráficos de Turing, que es una forma de diagramar o bosquejar las argumentaciones en disputas legales, y estudio profundo de la teleología, no teología, ¿verdad? Sino teleología, que es el estudio de fines y propósitos de los argumentos legales. Esos son simplemente algunos de los conceptos de las 50 investigaciones más importantes en los últimos 25 años. Existen más, pero estos son un ejemplo que nos van a ayudar a comprender qué ha existido, qué podemos contribuir y que nos sirven como punto de partida para nuestra investigación. Como parte del estudio del estado del arte, esto es una lista bibliográfica de simplemente 18 puntos de una lista enorme que hay, pero la saco a colación porque nos van a ayudar a explicar cierto tipo de conceptos que a continuación vamos a tratar. Estos conceptos tienen que ver, entre otros, con estudios académicos, como los que hemos hablado anteriormente, y estudios sobre el campo industrial, es decir, la tendencia tecnológica que existe en la actualidad. Este gráfico que está acá nos sirve para entender en su base la clasificación de los tipos de software a nivel comercial. Repito, este es software comercial donde empresas como IBM mantienen a puerta cerrada o parte de su propiedad intelectual la forma en que han desarrollado sus procesos. Las investigaciones anteriores son investigaciones académicas basadas en publicaciones y artículos en journals. Sin embargo, no podemos simplemente enfocarnos en la parte académica y omitir la parte comercial, o sea, porque también es parte del estado del arte y parte del avance tecnológico que ha existido. Entonces, como parte de mi investigación y como complemento, no solamente vemos la parte académica, sino también la parte industrial. Por ejemplo, aquí tenemos a IBM en la clasificación de software Legal Analytics, que tiene que ver con la estructura, análisis de la estructura de datos. Otra de las agrupaciones de software está el Prediction Technology, pero su nombre es bastante ambicioso. En realidad lo que trata es de utilizar la estadística para que los despachos legales privados, los litigantes, puedan tener puntos de partida sobre la tendencia en que un despacho suele fallar cierto tipo de casos o un juez suele fallar cierto tipo de sus fallos tienen cierta tendencia en ciertas situaciones legales. Otro grupo es eDiscovery, que se dedica a procesar y almacenar información electrónica para que esté disponible para aquellos que la paguen. Asimismo, el resto de las clasificaciones como eBilling, que se dedica a la clasificación y especificación de información para cobro.
Es Contract Review, que se especializa en información para generar y analizar contratos. Lo más importante de esto en relación con las investigaciones académicas es que ninguna de las que están aquí tocan el tema de ayuda al apoyo de decisiones a los jueces, ni siquiera información sobre la interpretación y valoración de hechos y pruebas. Esto quiere decir que hay todavía un gap, una brecha tecnológica que es necesario cubrir. Se relaciona con el problema de investigación que vamos a retomar de Ronald Lewis y da pie a que nuestra investigación tenga cabida dentro del área investigativa de inteligencia artificial enfocada al derecho. Entonces, después de analizar el estado del arte desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista académico, hemos llegado a perfilar nuestro problema de investigación, el cual consiste en que no existe en la actualidad un mecanismo computacional que use grafos de conocimiento. No quiero profundizar en esto, en este tema, pero nada más voy a decir que grafos de conocimiento es un tipo de red semántica que fue popularizada por Google en el 2012, que utiliza grafos que son estructuras basadas en nodos o vértices y aristas. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero entonces son redes semánticas que no existen para capturar y almacenar los criterios personales que emite un juez cuando analiza los argumentos y que nos puede ayudar para identificar patrones relacionados con la importancia a las reglas legales y a la relevancia asignada a los hechos y pruebas en cada criterio. Esto lo que quiere decir es que queremos detectar patrones de interpretación. Luego, una vez detectados, utilizar esta información para generar recomendaciones de forma amigable al juez para que él dicte la resolución que necesita tomar. En conclusión, tomamos el problema abierto planteado por Ronald Lewis en el 2016. Él lo publica como un reto de la inteligencia artificial aplicada al derecho y es tomado como un desafío para entender cuál es el propósito de las reglas legales y la relevancia de los factores dentro de un caso. Es por eso que, digiriendo este tema, es que este reto computacional lo vamos a replantear como un problema abierto. Ronald Lewis lo explica como un desafío ontológico para las próximas décadas de la inteligencia artificial y el derecho. Nosotros lo entendemos entonces como el procesamiento de casos legales usando patrones de interpretación, que son datos. Los patrones de interpretación significan datos con una estructura que se repite dentro de un conjunto de información, que en nuestro caso se refieren a la manera en que un juez comprende las leyes y los factores. Nuestro problema de investigación tiene diferentes implicaciones. Una es descubrir e indagar qué tipo de medio computacional es adecuado para darnos una solución. Dentro de las implicaciones existen complicaciones tecnológicas y esto tiene que ver con la cantidad de información legal que un juez suele tratar, el contenido de dicha información y la variedad de tipo de datos que contiene dicha información. Por ejemplo, la información legal normalmente contiene contradicciones. Es decir, dentro de un litigio hay una parte que dice una cosa y una parte que la contradice y hay un alto volumen de información dentro del tránsito legal. Entonces existen varios estadios de la data donde hay variabilidad y contradicciones y tienden o pueden tender a confundir al juez. Existe gran diversidad y cantidad de normas que pueden relacionarse a un caso legal, tanto para los hechos y las pruebas. Los expedientes generalmente contienen una alta cantidad de información, muchos legajos, muchos folios de información, alguna de ellas incompleta, otras inconclusa y otra simplemente es difícil de entender. Los expedientes y los casos legales tienen durante el transcurso del tiempo varias alteraciones y diferentes dictados de sentencia. Hay sentencias que pueden ser contradictorias unas con otras, haciendo que la jurisprudencia sea difícil de entender según el caso legal con el cual se está tratando. Todos estos son implicaciones dentro de nuestro problema de investigación que tenemos que considerar a la hora de utilizar alguna herramienta tecnológica para hallar la solución al problema.
Es necesario entender cuál es nuestro sujeto de investigación para proveerle a dicho sujeto eh, aquella herramienta que le va a servir para lograr su objetivo y facilitarle su trabajo, pero a la misma vez entender qué es lo que hace, cómo lo hace y de qué forma lo hace para identificar sus dificultades que son traducidas en dificultades tecnológicas para nosotros. Por ejemplo, inconsistencia y variedad de la información que vuelve difícil el transaccionamiento computacional de dicha información si presenta ese tipo de condiciones. La investidura del juez. La investidura del juez tiene un alto nivel discrecional e independencia judicial, lo que permite que varios jueces puedan fallar para un mismo caso muy similar de forma diferente. Esto traducido a nivel computacional es difícil de programar, puesto que hay un alto nivel de ambigüedad y subjetividad en la información, lo cual dificulta el proceso de inferencia, que si bien es cierto, ya para el juez es difícil debido a la naturaleza de la información que acabamos de explicar, eso se traduce también que va a ser aún más difícil para el computador. Las relaciones que existen entre una data y la otra y sus estadios durante el proceso jurídico es inconsistente y es variado, lo cual dificulta al juez su trabajo para poder fallar, y eso se traduce también en que para nosotros, los diseñadores de inteligencia artificial, es también difícil de lograr. Entonces, todo ese tipo de información unido a que es complejo capturarla, hace que el medio tecnológico sea difícil de diseñar y programar, pero no imposible. Entonces, debido a diferentes formatos y que de ingreso y trato de la información, que no solamente es textual, puede ser audiovisual, puede ser testimonial, puede ser de informes variados, pueden ser simplemente fotografías o imágenes, vuelve muy difícil la captura de la información. Además de ellos, hay reglas que cambian. La ley es un estado viviente de cambio constante y adaptación a las necesidades sociales. Entonces puede ser que miles de casos en los cuales se puede alimentar un sistema dejen de tener rigor o importancia para el cálculo interno debido a que hay una ley que ya fue derogada y que se relaciona con esos casos y que esa forma de fallo ya no hay. O por ejemplo, cambios en el nivel procedimental y en cada uno de los procesos que pueden haber que llegan a hacer que dichos casos dejen de tener importancia de cálculo. Sin embargo, aquí hay algo que indicar. Nuestro sistema grecorromano francés, basado en que es el civil law, es muy diferente al sistema common law. El marco jurídico también implica un marco tecnológico de aplicación de las soluciones. Esto quiere decir que las soluciones hechas y las investigaciones hechas para marcos jurídicos civil law, donde el juez no es el que toma la decisión, sino que es el jurado, no aplican para nosotros y viceversa. Los sistemas que se basan en civil law, donde el juez es el que toma la decisión, no funcionarían muy bien en sistemas como law. Sin embargo, nuestra solución pretende que en ambos ámbitos de marco jurídico pueda funcionar, debido a que captura la información subjetiva y sobre la interpretación y valoración de hechos y pruebas y da un resultado con base a ello. Entonces es importante tener en cuenta. ¿Qué es lo que pretendemos? Que el sistema brinde apoyo a un juez como si otro lo estuviera haciendo. Para todos los efectos, hay jueces que tratan de consultar a otros jueces de mayor experiencia cuando tienen su oportunidad. Eso lo he visto, eso lo he analizado y eso lo he consultado con diferentes jueces. Y eso es lo que pretendemos. No sesgar la mente, no sesgar la información, sino servir de ayuda para el análisis del fondo de un caso y que sea el propio juez el que tome la decisión basado en hechos y pruebas, pero poderlo ayudar basado en sistemas de estructura del significado, es decir, semántico, a través de una red de significado, y por eso es que utilizamos la red semántica para ayudar con el análisis del fondo de un caso. Este análisis del fondo pretende llegar a la profundidad de los datos relacionados con hechos y pruebas para obtener, entender y comprender el significado de las relaciones que pueden existir entre ellos, para así basarse en dicho análisis y ayudar al juez a que tome sus decisiones. ¿Cuál es el resultado? El resultado es presentarle al juez aquellas normas o leyes, tipos de fallo,
rasgos de casos similares y características jurídicas que puedan estar ocultos o no estar tan visibles a simple vista para que el juez sea el que tome la decisión. Esto de procesar la información y presentar las leyes y normas que se relacionan, los tipos de fallo, los rasgos y las características, pues no es una tarea trivial, es una tarea de búsqueda de información, relación de información y obtención de inferencias a partir de ello. Pues esto a nivel general es lo que se pretende y pues es la labor que vamos a hacer. Retomando el concepto que dejamos pendiente sobre redes semánticas, aquí se presenta en diminuto un ejemplo simplificado de lo que sería una pequeñísima red de relaciones. Todos estos círculos y enlaces que hay representan nodos los círculos y arcos los enlaces que permiten obtener relaciones. Estos son esquemas. Los esquemas se conforman de nodos y conexiones que permiten obtener el significado del concepto semántico. Esto se organiza por medio de grafos y estos grafos los usamos para representar tanto hechos como pruebas en una estructura especial que está debajo del capó, por así decirlo, en el sistema que utiliza varios servidores, un servidor de datos, un servidor web de interfaz, medios de comunicación para capturar la información, procesarla y retornarla. Pero eso es una idea de cómo se almacena y se manipula la información a nivel técnico legal. Condensando lo anterior, sacamos la pregunta de investigación: ¿cómo capturar y representar los procesos de interpretación y valoración que un juez hace las anotaciones de un expediente? Y aplicar aprendizaje de máquina sobre dichos procesos para generar recomendaciones previas a la resolución de un caso relacionadas con jurisprudencia, doctrinas y normas en distintos contextos legales. Bien, entonces nuestro enfoque es aquel que tiene que ver con el proceso de interpretación y valoración a tal punto de que brinde una explicación para que el juez pueda, en determinado contexto jurídico, tomar una decisión. Dado el problema de investigación, perfilamos las preguntas relacionadas como se ha usado aprendizaje máquina para capturar la interpretación y valoración de un juez. El aprendizaje de máquinas se ha usado para generar recomendaciones al juez y apoyar en el dictado de una solución sin intervenir o sin sesgar la información. Obtenemos respuestas a dichas preguntas analizando el aprendizaje de máquina que hemos visto que se ha usado anteriormente tanto en el análisis doctrinario como en el análisis académico y en el campo comercial. Obtenemos respuesta por el análisis de procesamiento de textos legales utilizando medios computacionales y tratando de acercarnos a aquellos trabajos relacionados que tienen que ver con que procesan información jurídica y que tienen que ver con las decisiones que toma el juez. Para dar una idea de lo novedoso que es nuestro método y lo novedoso que es la herramienta que lo implementa, consideremos un morete. Un morete para un juez puede ser pequeño, para otro juez puede ser grande. Para un juez puede deberse a un hecho de agresión, de un ahorcamiento. Para otro puede deberse a que fueron lesiones autoinfligidas o para otro puede ser producto de casos que no tienen que ver nada con ello. Entonces, ¿cómo capturar esa información subjetiva? No pretendemos entrar a la cabeza del juez, no pretendemos conectar cables al juez, pretendemos brindar una solución en donde una herramienta en donde el juez la pueda utilizar en casos más o menos similares y debido al contexto, debido a los elementos casuísticos, poder capturar esa información, ayudarle al juez a procesarla y retornar la información que le sea de utilidad para tomar soluciones o resoluciones. Entonces esa es nuestra tarea y esto es un pincelazo de cómo lo ejemplificamos. Consolidando nuestro tema de investigación, teniendo un análisis profundo del estado del arte, teniendo el problema de investigación, la pregunta de investigación, tenemos nuestro objetivo, que es la confección de un artefacto, un sistema que se le pueda dar a los jueces y que en las manos de ellos y en circunstancias similares permita capturar y representar la interpretación y valoración que ellos hacen de los hechos y las pruebas contenidos en los escenarios jurídicos. En este caso empezamos utilizando una semilla que es el área penal juvenil, pero repito,
nuestro método y nuestra herramienta puede ser ampliado o puede ser usado también en otras áreas del saber y en otras áreas del conocimiento jurídico, pero tenemos que empezar por algo y empezamos en el penal juvenil, para que de esta forma estos casos puedan ser analizados y que se le pueda generar recomendaciones al juez que le ayude a dictar una solución. Todo esto utilizando tecnología de grafos de conocimiento. ¿Cómo hemos hecho nuestro trabajo? Bueno, utilizamos dichos artefactos para generar nuevo conocimiento que no existe hasta la fecha y lo hemos usado aplicando diferentes metodologías. Una de ellas es ciencias del diseño para confeccionar el artefacto, la otra es ingeniería del conocimiento para extraer información y conocimiento de los jueces y enfocarnos en entradas, procesos y salidas necesarios y adaptados a las necesidades de los jueces. Nuestro campo de investigación un poquito ha tomado lugar en diferentes países, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, México y España. Y en España 2 veces. Y aquí estamos tratando de profundizar muchísimo más. Nuestro sistema ha sido validado por el método y que implementa nuestro sistema, perdón, ha sido validado por varios jueces. Nos hemos dado la tarea de buscar información en la Escuela Miguel y Cervantes, que pertenece al Poder Judicial de Costa Rica. En esta escuela existe un programa FIAC que entrena a los jueces. Recopilamos varios AMPOs y varias enciclopedias de información especializada y única que ellos utilizan para entrenar a los jueces y de esa forma perfilar y diseñar nuestro sistema con base a ello. También hemos hecho investigaciones en ACOJUT, que es la Asociación Costarricense de la Judicatura en Costa Rica, que son los jueces. Hemos entrevistado a varios de ellos, tomando necesidades, viendo sus puntos de vista, comprendiendo el campo, el terreno en que ellos pisan y poder ponernos un poquito en sus zapatos para comprender sus necesidades. También hemos hecho estudios dentro y entrevistas e investigación dentro de GICA, que es el sistema de la gestión de la calidad en el Poder Judicial, para entender cómo se da el proceso de manipulación de sentencias y todo lo demás. Iniciamos con el estudio de 318 sentencias y nos dimos cuenta que no necesitamos cantidad de sentencias para procesar la información. Necesitamos datos buenos que sean representativos de aquello que necesitamos procesar y por lo tanto nos dimos a la tarea de realizar pruebas y diseños en laboratorio para lograrlo. Nuestro proceso utiliza 3 tipos de datos: datos provenientes del cuadro fático, datos provenientes de la valoración de la prueba y sobre la dirección del proceso que requiere el juez. Todo esto se logra sin violar el principio de inocencia, sin automatizar las decisiones jurisdiccionales, que no pretendemos hacerlo, y sin forzar la acción de los jueces para no inyectar sesgo. ¿Cuál es nuestra visión entonces? Proveer la herramienta que a discreción de los jueces pueda analizar los 3 tipos de datos legales para tomar o para ayudarle a que tome las decisiones. Este esquema resume donde un juez trabaja con hechos y pruebas utilizando nuestro sistema. Nuestro sistema procesa la constitución del caso y la información de los escenarios, hace un registro de dicha información según la prueba valorada, el cuadro fático y dirección de proceso y devuelve los resultados. A la vez el juez puede realizar consultas sobre estos mismos procesos para obtener información que le ayude a tomar decisiones. Esto es un ejemplo diminuto del código utilizado para la búsqueda de patrones dentro de los casos. En el primero estamos haciendo una generalización, es decir, hacemos un proceso deductivo de lo general a lo específico buscando algo que tenga que ver un hombre y una mujer en casos de violación del tipo sexual, porque puede ser violación de morada, violación del código de trabajo, pero en este caso es del tipo sexual. Entonces, aquí podemos entender cómo el sistema puede hacer generalizaciones. En su lado contrario, tenemos elementos específicos. Podemos buscar, abajo existe el otro ejemplo donde puedo buscar datos específicos de algo o de alguien relacionado con el tema que ando buscando. Y hay un algoritmo que se llama Shortest Path, que es el algoritmo que busca la ruta más cercana que puede tener entre hechos y pruebas conectados entre sí y que pueda ayudar a obtener información para tomar decisiones. Y esto es un ejemplo pequeño, muy chiquitito,
pero simple para entender cómo el sistema puede hacer procesos deductivos, es decir, pasa de lo general a lo específico, y procesos inductivos, pasando de lo específico a lo general. Y esto cumple con la forma, a grosso modo, de cómo una persona, en especial un juez, puede pensar durante su trabajo. Repito, esta presentación es tipo taller y la idea era que el sistema en sí mostrara su funcionalidad, pero lo adapté para esta presentación. Al lado derecho tengo el código donde el servidor de casos y conceptos funciona, y abajo está el servidor de interfaces web. Ambos servidores funcionan para dar la solución y procesar mediante la metodología los datos sobre hechos y pruebas que el juez en su investidura y basado en su independencia judicial y discrecionalidad puede llegar a analizar el fondo de un caso, y nosotros utilizamos el método que se llama, ya en esto más específico, se llama interpretación, valoración, valoración, interpretación. Esto quiere decir que cumplimos con los procesos deductivos e inductivos, donde el juez puede interpretar algo y luego valorar qué tan grave fue, o valorar algo debido a su nivel de gravedad e interpretar con base a ello. Entonces, nuestra sugerencia es que mantener el enfoque de las responsabilidades en el juez y no en el sistema. ¿De acuerdo? El juez es el que tiene el poder. El juez nunca va a delegar el poder, y por ello nunca va a delegar su responsabilidad. Es aquí donde hacemos énfasis de que no hay ningún problema en nuestro método hasta este punto, porque nuestro método y la herramienta que lo utiliza es un instrumento de ayuda a la toma de decisiones del juez. Y repito, yo y nuestros colegas no pretendemos ocupar el puesto del juez y sustituirlo. Pretendemos que más bien el juez se quede ahí y brindarle herramientas que le faciliten su labor y hacerle su trabajo más fácil. En la filmina anterior es el background, el funcionamiento del sistema en el background. En el front-end, o lo que ve el usuario, es una interfaz simple como esta. A la izquierda y a la derecha vemos cómo los servidores empiezan a funcionar entre ellos. Aquí se puede registrar los jueces utilizando usuarios y contraseñas. Una parte del sistema, una vez que un juez ingrese, puede plasmar cualquier criterio o postura que tenga, y el sistema le permite la opción, con un simple clic, decidir si permitirle al juez decidir si apoya o no apoya el criterio de otro juez. Esto es un área de investigación nueva que estoy atacando recientemente y que estoy trabajando para procesar algoritmos de filtraje por contenido y filtraje colaborativo. Aquí no quiero ahondar en ello, pero solamente quiero decir que estoy explotando más allá los temas que tienen que ver interpretación y valoración, y también entendiendo qué criterios y qué posturas puede tener un juez a razón de apoyar o no la decisión de otros. Esto tiene que ver más que todo con la parte de los tribunales. En Costa Rica se llama salas o tribunales, en España se llama Tribunal Superior o Tribunales Supremos. Y estoy haciendo experimentos en esta parte. Solo se los quería enseñar para que vean hasta dónde el modelo y la herramienta puede llegar. Aquí se da el ejemplo donde un juez logueado como juez 2 trabaja o apoya o puede no apoyar el trabajo de otro juez sobre su criterio o postura jurídica. Este lado está el back, del lado izquierdo está el backend funcionando, y el lado derecho está el frontend funcionando. Bastante simple para entender con el juez. Y esta es el área que estoy atacando nueva. Posteriormente vamos a llegar al área que nos compete sobre los grafos. Independientemente si es el área nueva o el área vieja de mi investigación, esto es un ejemplo en esta filmina que estoy mostrando de cómo se almacena, se estructura y se procesa los datos. En amarillo está el grafo de conocimiento sobre la forma en que un juez apoya el criterio o postura de otro juez, en el cuadro amarillo. Fuera del cuadro amarillo está toda una red que parece una neurona o neuronas de un cerebro conectados entre sí, que representan los casos, que representan la información semántica, la información hermenéutica, la información ontológica, jurídica y computacional que nosotros estamos procesando para poder capturar la interpretación y valoración de los hechos y pruebas que hace un juez.
Ok, esta es la forma en cómo se almacena. Ahora vamos a ver cómo se captura y procesa. Al juez se le facilita una herramienta vía web, es decir, no necesita instalar nada, simplemente acceder y obtiene una interfaz parecida a esta. Parece complicada, pero el juez la puede filtrar según las opciones que aparecen a la izquierda o a la derecha. En colores aparecen los nodos y aparece un poco más amigable de lo que se almacenaba en la filimina anterior, los casos, los hechos, las pruebas y cómo guardan relaciones. Aquí parece que no se entiende muy bien porque obviamente necesita la interacción del humano. En este caso estamos haciendo el deploy de toda la información de un caso ya una vez procesado y por eso se ve un poco densa la información. Al usuario se le brinda la posibilidad de que la pueda filtrar y simplificar. Al usuario se le habilita una interfaz meramente gráfica. Del lado izquierdo es lo que el juez está viendo. Del lado derecho tengo al propósito abierto toda la información del servidor en el background corriendo para que se evidenciar cómo se procesa información en el background y realmente lo que el juez estaría viendo, una versión simplificada. Entonces aquí el juez puede añadir un nodo según lo que vaya a procesar o trabajar con él. Eliminando la información sobre el servidor y cómo se procesa en el background, enfoquémonos en el frontend y lo que el juez vaya a ver. Anteriormente vimos cómo el juez podía ingresar información. En este caso, un nodo representa una persona y vamos a trabajar o vamos a proveerle al juez la forma en que trabaje con aquello que interpreta a esta persona. Y aquí está un nodo de una mujer del lado izquierdo superior. Luego en el lado derecho superior, como el juez va a añadir otra persona con la cual va a trabajar, en este caso es un hombre, para obtener en el lado inferior central de la pantalla dos nodos que representan personas. Pueden ser hechos, pruebas, organismos, organizaciones, leyes, decretos, reglamentos. Cualquier cosa que el juez necesite trabajar, la herramienta le va a proveer un medio de captura. Y esto es un ejemplo simplificado también de cómo puede trabajar entre datos que representan a una mujer y datos que representan a un hombre. Lo puede manejar a nivel genérico o específico ingresando y trabajando con atributos internos. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, vemos diferentes filiminas o diferentes capturas de pantalla donde el juez va creando, ¿sí? Los elementos que va a procesar y crear relaciones. El sistema le puede crear una forma de que con un clic, drag and drop, cree una relación, ingresa información de esa relación y el sistema lo que hace es que une esos conceptos y los va uniendo conforme el juez va interpretando lo que va comprendiendo de un caso. Aquí no se está dando cuenta el juez, pero el sistema está aprendiendo de la forma en que relaciona los hechos y las pruebas, los datos de un caso, las anotaciones de un expediente. Eso se trata en el backend, en el frontend se le trata de simplificar todo el juez para que el juez simplemente se enfoque en análisis de datos y que en la herramienta a futuro le dé, o a posterior, como lo veremos, le da información, recomendaciones basado en lo que él está analizando para que tome sus propias decisiones y no sea el sistema que lo haga por él. Esta y la siguiente filimina tratan sobre procesos en donde el juez puede ordenar por niveles, rangos, orden de precedencia y demás toda la información que es complicada de hacer, pero la herramienta se lo provee de una forma amigable, con drag and drops, moviendo los conceptos o grupos de datos o anotaciones de un expediente y que el juez previamente ingresó. Por detrás, en el background, el sistema está haciendo cálculos utilizando Machine Learning para poderle ayudar a ordenar niveles de importancia y rangos. Ahora, cada vez que el juez haga algo que contradice procesos anteriores que él mismo ingresó, el sistema reconoce dichas inconsistencias y le ayuda a asignar el apropiado nivel y rango y orden de importancia que necesite. Por ejemplo, si en algún momento la persona relacionó que había un hecho cuya prueba lo demostraba y ahora está diciendo que el nivel de importancia es inferior, el sistema le va a decir, oiga, aquí hay
a que hay una inconsistencia. Es cierto que son muchos campos de información y muchos años que ha venido usted llevando este caso, pero fíjese que usted primero analizó esto de esta forma, ahora lo está analizando de esta forma. ¿Qué hacemos? Entonces el sistema le puede mandar alertas para indicarle al juez que está llegando a un nivel de inconsistencia debido a la complejidad de los datos. Entonces, eso es una de las funciones que tiene esta pantalla. Tiene muchísimas más, pero eso es un ejemplo de cómo el juez va evolucionando el análisis del fondo de un caso y que a la misma vez el sistema le permite alertar sobre posibles problemas que pueda tener esto. Ayuda a la claridad de las sentencias, ayuda a la consistencia de las sentencias y que las sentencias sean menos recurridas. No quiero ahondar en este tema porque es parte de lo que en un taller de forma dinámica yo demostraría, pero en esta forma lo estoy tratando de simplificar. Esta filmina o esta captura de pantalla de la herramienta que implementa el método tiene que ver con el procesamiento de las relaciones y cómo el juez puede trabajar con las relaciones y el sistema le provee un medio totalmente gráfico para hallar información que a simple vista no se ve y explorar vínculos, importancias y efectos que puede tener cada una de las decisiones que puede estar tomando según la valoración y relación que el propio juez hace de los hechos y pruebas. De la misma manera, y esto no es lo único que hace esta pantalla, hace otro poco de cosas más, pero para demostrar en forma de taller cómo se le expone la información de manera gráfica al juez, esto es un ejemplo muy bonito de cómo hacerlo y simple. Antes de proseguir, sí quisiera aclarar que cualquier sentencia puede ser recurrida, independientemente que también sea el análisis del juez o que tan mal, puesto que eso es un derecho que las partes tienen. Pero el hecho de que peguen o que traigan abajo una sentencia utilizando este tipo de herramienta que ayuda a los jueces a hacer el análisis de la sentencia va a ser muchísimo menor y las calidades de las sentencias van a aumentar. Las ambigüedades van a reducirse y al mismo tiempo la seguridad jurídica puede verse reforzada al evitar cierto tipo de inconsistencias en las propias sentencias. Esta es otra interfaz que permite, del artefacto, que permite al juez no solamente ver un expediente, sino puede ver varios expedientes, fragmentos del expediente o pedazos de hechos o pruebas que él pudiera querer analizar. No solamente va a tener información desordenada. Aquí yo hice una consulta, me está trayendo demasiada información, pero el juez puede decidir qué información tomar, qué información ver y qué información analizar y que apoyarse en el sistema para poder hacerlo. Esta interfaz del artefacto nos permite analizar los componentes ya no por colores y por tamaños de los círculos, sino por lo que representan. Y a simple vista podemos ver grupos de ellos y qué relaciones existen. Esta interfaz hace otro poco de cosas más, pero tratamos de simplificarlo, la explicación indicando que es totalmente gráfico el medio, totalmente expedito. Hay un dicho que dice: una imagen habla más que 1000 palabras, y esto ayuda también a que el juez logre el foco de lo que necesita, no estar simplemente leyendo texto, enredándose, sino haciendo un análisis interactivo con una herramienta novedosa mediante un método novedoso de captura. Y repito, estoy obviando muchos detalles por sencillez y por simplificar la exposición, pero hay otras cosas que entran en juego aquí. Entre esas cosas que entran en juego, por ejemplo, una de ellas es que el juez puede suprimir información que necesita analizar. En este caso vemos cómo suprimimos las relaciones para enfocarnos más en los nodos. Podemos utilizar enfoque de relaciones en lugar de nodos y viceversa para poder analizar la información. Pero esto es una técnica que hay que explicar a fondo porque la herramienta prevé cierto tipo de análisis mostrando este tipo de información. Es decir, no es porque el juez quiera hacerlo, existe todo un significado detrás de esto que dentro de la metodología se trata, que se le explica al juez cómo hacerlo para que él tome sus propias decisiones según lo que vaya analizando. Es decir, se le da una gran nave que él mismo pueda pilotear y tripular y dependerá de qué decida hacer él según lo que le ofrezca la herramienta. Este es otro ejemplo de cómo se puede manipular la información utilizando una técnica llamada clustering.
No voy a ahondar en ello, pero la herramienta permite este tipo de análisis para ayudarle al juez a analizar el fondo de los hechos y pruebas de un caso legal y tomar decisiones según el resultado que obtenga. Si el juez prefiere utilizar información textual, esta interfaz utiliza ciertos algoritmos y ciertos procesos de Machine Learning para descodificar información textual previamente analizada y para poderla tratar mediante técnicas de semánticas y de Machine Learning para procesar información en forma de texto. Esto es otra opción que se le da al juez que hemos tratado de estudiar, donde abarquemos diferentes gustos, sabores y colores según las tendencias de los jueces. Habrán jueces que son más gráficos, habrán jueces que son más textuales, y esto es una forma en que se codifica y descodifica información textual para ser ingresada en el sistema y posteriormente analizarse. En la filimina anterior teníamos la parte de descodificación. En esta filimina vemos un ejemplo de cómo se codifica la información. Desde luego, esto es un ejemplo. Toda una explicación se dará para al juez una vez que se entrene, para que entienda qué es lo que está haciendo y qué es lo que eventualmente haría la herramienta por él. Pero como dije, la Explainable Artificial Intelligence es un área bastante difícil porque se trata de una manera sencilla de explicar cosas complejas que hace el sistema por detrás. Este es el ejemplo consecutivo de codificación previo a una descodificación que se hizo en la información. Desde luego, repito, no voy a andar en detalles, pero esto es un ejemplo de cómo se trata de exponer todo el proceso que se hace. Al juez lo que se le daría en una versión ya más pulida de las interfaces no es algo tan complicado, se le daría una versión más sencilla, más simplificada de todos estos objetos que ustedes ven en pantalla, pero por el momento, basados en estudios académicos, lo dejamos porque necesitamos llevar el trazo de la explicación de lo que hace el sistema. Esta filipina muestra la interacción entre diferentes técnicas. Por ejemplo, la técnica de codificación y descodificación de la información, procesos de clustering, procesos de validación y interpretación de hechos y pruebas mediante niveles y rangos, y el trabajo de relaciones semánticas. Y este es un producto que se puede obtener. Aquí el juez, mediante una guía especializada, se le dará información de cómo puede interpretar esta información, resultado de los procesos interactivos que logre con la herramienta. El hecho que algunos jueces quieran trabajar con gráficos y otros contextos no quiere decir que no podamos explicar de forma gráfica procesos complejos. Acordémonos que nuestra pretensión era ayudar a un juez, sea simulando la forma en que un juez A llama a un juez B para pedirle ayuda, o simulando la forma de ingreso de información para obtener datos sobre normas, leyes, decretos, reglamentos que puedan estar involucrados o tipos de fallos relacionados con los hechos y pruebas. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una serie de eventos. María persigue a Pedro, María mata a Pedro, Pedro hace el testamento es cuidado por Juan, Juan es un abogado. Bueno, imagínense que un juez A no sabe cómo tratar este caso, llama al juez B, le cuenta esto a grosso modo y le dice: mira, ¿vos qué opinás? ¿Vos qué harías? ¿Vos qué fallarías? ¿Vos qué ley tomaría? ¿Cuáles artículos se relacionarían? ¿Cuál es el código que puede involucrarse? ¿Cuál es esto que puede implicar? Todo lo demás. Entonces, aquí lo simulamos de una forma sencilla. ¿Cómo explicar el razonamiento de la máquina? Una vez que el juez A le da clic en analizar hechos, del lado del lado derecho tenemos cómo la máquina lo interpretó, qué tipo de relaciones hizo, qué tipo de objetos identificó y qué va a producir. Para tratar de simular las condiciones reales que enfrenta un juez, la información anterior la hemos desordenado en secuencia. Entonces, antes de, acuérdense que en la primera línea teníamos información diferente a la que tenemos ahora. Si el juez recibe este tipo de información de manera desordenada, el sistema trata también de hacer inferencias. Imagínense que la información no llegó en el orden anterior, sino llegó en este orden. El juez le va a analizar hechos y, si ustedes pueden comparar, el sistema logró inferir los mismos tipos de objetos y el mismo tipo de relaciones, aún con la información desordenada. Un ejemplo del resultado es este.
en donde el hecho de que María persigue a Pedro y María mata al Pedro se relaciona con o implica un homicidio que es regulado por el artículo 138 del Código Penal. Este caso está adaptado o la información le fue suministrada al sistema utilizando casos reales del el Código Penal español. Entonces, en el Código Penal español, en el artículo 38 del Código Penal, es regulado lo que implica el homicidio. Pero la acción en que María persigue y mata al Pedro también implica el artículo 142, que define lo que es el homicidio imprudente o grave aquí en España. ¿Cómo logró hacer esto el sistema? Yo nunca le mencioné al sistema cuáles eran mis pretensiones o qué era lo que necesitaba, pero el sistema logra inferir sobre hechos y qué, qué puede haber ahí, qué puede implicar, qué puede regularse y me da este tipo de información. Inclusive me dice que el Código Penal es regulado por la Ley Orgánica del 95, del 23 de noviembre, y que esta misma ley fue modificada anteriormente por la Ley Orgánica del 2015. Entonces, esto es un ejemplo de varias formas en que el artefacto le puede ayudar al juez a entender qué cosas implican, qué hechos. Ojo que en estos momentos no estoy haciendo nada con las pruebas por la cuestión de tiempo, pero es un ejemplo directo y sencillo de cómo la herramienta puede ser utilizada como un juez para analizar los hechos y el fondo de un asunto. Mezclando el producto de la información dada por el artefacto basado en análisis que hizo el juez, tenemos también técnicas de clustering utilizadas para retomar la salida de la información anterior. De la misma forma, el juez lo puede simplificar este análisis. La herramienta le da otro poco de opciones que el juez puede utilizar para también relacionar tanto la normativa y los elementos jurídicos con los hechos y los hechos con las pruebas. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y que mi investigación pueda contribuir con la apertura de nuevos campos de desarrollo y orientación a nuevos investigadores, tanto en ciencias sociales, tales como el derecho, así como en las ciencias de la computación e informática. Muchas gracias y estamos en contacto.